Ya. Entonces, abusando de su paciencia, a ver, me presento en primer lugar. Mi nombre es Ramón Guajardo. Oh, teníamos una mascota. No. Soy el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Antofagasta. Y no sé si ustedes saben, este servicio es un servicio público que a lo largo de Chile tiene 16 entidades como esta, que existe aquí en Antofagasta. Eh, y además hay una dirección ejecutiva que básicamente nos presta un apoyo transversal a todas las regiones en distintas materias, principalmente en los temas jurídicos y técnicos, ¿ya? Así que ese es más o menos el esquema general de lo que es este servicio. Es un servicio público que, como tiene, entre otras misiones, la principal, diría yo, evaluar proyectos de inversión en la región o a nivel nacional, ¿ya? En la actualidad me corresponde a mí estar a cargo de ese equipo. Somos en total 16 personas, 16 profesionales que estamos aquí en la región. Evidentemente, en este instante tenemos alrededor de 40 proyectos que estamos evaluando, ¿no? En trámite de evaluación ambiental, tanto como estudios de impacto ambiental o declaraciones de impacto ambiental. Mi primera pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben lo que es el servicio de evaluación ambiental, aparte de lo que yo les he dicho? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ese es mi interés de contarles de qué es lo que hacemos, ¿ya? Un poquito, es una información bastante general. El detalle ustedes pueden adquirirlo a través de nuestra página web o también consultar a través de los correos que tenemos nosotros disponibles. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar quería comentarles de que... préstame mi... Eso. Quería comentarles de que esta institución no es tan nueva, ni tan vieja tampoco, ¿ya? Yo no sé si ustedes saben que esta institucionalidad ambiental es válida a partir del año 2014 más o menos, la que hoy día se conoce, ¿ya? En el año 1993, es decir, el siglo pasado, y seguramente ustedes no, ninguno de ustedes había nacido, se dictó la primera ley relativa a temas ambientales, que es la ley 19.300, que hoy día todavía existe y ha ido modificándose o evolucionando, diría yo, a través del tiempo, ¿ya? Y en el año 2013, 2012 hubo un cambio sustancial a la institucionalidad ambiental y aparecen estas figuras que aparecen aquí, que en esta lámina están presentes. Ya en ese instante se instala un Ministerio del Medio Ambiente. Antes no existía el Ministerio del Medio Ambiente. Como consecuencia de eso aparecen también tres entidades. Esta es la más nuevita que todavía no funciona, no obstante, ¿ya? Aparece la Superintendencia de Medio Ambiente, que es una entidad que fiscaliza y hace ese seguimiento, entre otras cosas, de compromisos ambientales derivados de las resoluciones de calificación ambiental, ¿ya? O sea, esta es la pega que hacen ellos después de la calificación ambiental. Después de la calificación ambiental, un titular obtiene una resolución y una serie de compromisos, una serie de acuerdos, y quién es el que monitorea o hace el seguimiento de si eso está en orden, es la Superintendencia de Medio Ambiente, entre otros deberes también que tiene esta entidad. Estamos nosotros, que somos el Servicio de Evaluación Ambiental, que como yo les indicaba, su principal función es administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otros, ¿ya? Y ahora, como les contaba, el más nuevito de todos los servicios es este de biodiversidad y áreas protegidas, que en la actualidad aún no está en pleno funcionamiento, está en proceso de estructurar su entidad como tal, porque hay varios servicios que algunos de los, por ejemplo, CONAF, el SAC, seguramente van a constituir este servicio con funcionarios donde van a traspasar algunas funciones de esos servicios a este nuevo servicio. Y también existe el Tribunal Ambiental, ya antes tú lo comentabas. Es justamente esta entidad jurídica especial y particular que está
presente para justamente todas las controversias ambientales que existan entre ciudadanía, servicios, titulares, etcétera, es quien debería resolverlos. Aquí, tal como dice, resolución de controversias medioambientales. Ahí deberían alojarse siempre este tipo de temas. No obstante, los abogados que son muy creativos acuden a la Corte de Apelaciones, al Tribunal, a la Corte Suprema, etcétera. Bueno, es parte de la regla del juego hoy día, por supuesto. Pero esta es la entidad que debería resolver temas ambientales básicamente. La siguiente. Entonces aquí está, vamos ahí al grano de lo que es el Servicio de Evaluación Ambiental, tal como dice ahí, es un organismo público de la Administración del Estado que está en negrilla, tal como yo les indicaba, cuál es su rol principal: administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental. También tiene como misión uniformar criterios de análisis o de evaluación. ¿Por qué? Porque dentro del servicio, como yo les indicaba, aquí en la región somos 16 personas, de las cuales 7, más los 3 del área de medio humano, que específicamente toman un proyecto de inversión y la analizan y la evalúan. Pero somos seres humanos, ¿cierto? Los seres humanos tenemos distintos criterios, pensamos distintas cosas, pero para que eso por lo menos se restrinja, básicamente lo que nosotros esperamos que suceda, que la evaluación sea objetiva, ni para uno ni para otro lado, se han generado, y es parte de la función del Servicio de Evaluación Ambiental, y generalmente este tipo de actividades las realiza la Dirección Ejecutiva, es uniformar criterios y procedimientos ambientales. O sea, para que todos pensemos lo mismo sobre un determinado componente ambiental. Y en la región de Antofagasta y la región de Los Ríos o la región de Aysén se evalúe de exactamente igual forma. De eso también es parte el proceso, perdón, en la función del servicio. Y también, tal como lo había comentado ya y explicado bastante bien Sergio, fomentar y facilitar la participación ciudadana. Y fundamentalmente, con mayor razón en estos tiempos, dado que Chile hace muy poquito, ¿cierto?, firmó el Acuerdo de Escazú, y suscriptor del Acuerdo de Escazú, todos los servicios públicos, todos, nosotros incluidos, debemos implementar este acuerdo en las actividades que nosotros realizamos. ¿Ya? La siguiente. Evidentemente que nosotros no nos mandamos solos y no hacemos las cosas como se nos ocurren, no. Existe un marco legal. La ley, como yo les indicaba, la inicial generada en el año 1993 y con sus distintas evoluciones, el Decreto Supremo número 40, que hace muy poquito tiempo, a partir de este año, el 1 de febrero del 2024, se modificó con el Decreto Supremo número 40, donde incorpora, entre otras cosas, temas de participación ciudadana, cambio climático, y algunos bastantes temas más bien específicos para que la ciudadanía tenga la información adecuada de los proyectos de inversión. ¿Ya? Y como entidad pública, hay una ley que nos rige a todos los organismos públicos, que es la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos. ¿Ya? Ese es nuestro, diría yo, marco de trabajo, marco jurídico de trabajo. El Servicio de Evaluación Ambiental, en particular, tiene una, diría yo, una gran fortaleza, y esa fortaleza es la fortaleza jurídica y técnica. Sobre eso son los pilares por los cuales nosotros hasta el minuto tenemos la credibilidad que tenemos. ¿Sí? Bueno, aquí básicamente lo que yo les indicaba sobre las guías o los documentos técnicos, que hay de un montón de cosas ustedes pueden encontrar en la página web, guías, criterios técnicos, por ejemplo, ¿y cómo se generan estas? Bueno, por diferentes vías se han ido mejorando la calidad técnica y la certeza técnica y jurídica para nosotros, para los titulares, para los consultores y para la ciudadanía.
Por ejemplo, por necesidad levantada, nosotros tenemos varias, usamos muchas siglas en particular. La OAECA, que ahora se dice, son los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental. Por ejemplo, la Seremía de Medio Ambiente, el Senagiomin, el SAG, la BGA, etc. Todos estos organismos nosotros le llamamos OAECA, ¿no? Que son parte también de los procesos de evaluación ambiental. Necesidades levantadas por la dirección ejecutiva o direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental. No sé, pues, llegó un proyecto que nos llega a nosotros, mineros, particularmente, más que en otras regiones, por supuesto. Entonces tenemos una cuestión específica que no entendemos muy bien y le explicamos o le enviamos información a la dirección ejecutiva y ellos en función de nuestra duda técnica, generan una guía que es estandarizada a todo nivel, a nivel nacional. O auditoría interna, o que la Contraloría General de la República ha reparado alguna deficiencia que tiene algunos de los procesos que nosotros generamos, también fallos de los tribunales de justicia, fallos de la Tribunal Ambiental, por ejemplo, o observaciones también de titulares, consultores o de cualquier comunidad o ciudad. Todo esto es fuente para esta elaboración de guías y documentos técnicos, que es parte, como también les digo, de la función del servicio. Bueno, ahí hay un ejemplo de más de 40 instructivos, más de 60 guías y otros criterios técnicos que también ustedes pueden encontrar en la página web del servicio. Bueno, vamos ahí a hablar básicamente del proceso de evaluación ambiental. Cualquier titular, cualquiera, que tenga un proyecto, puede ingresar al sistema y ese proceso o esa acción que se genera da como consecuencia final una resolución de calificación ambiental que puede ser de aprobación o de rechazo. Vamos a ver en detalle entonces. El sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, esta actividad administrativa que nosotros realizamos, básicamente es un instrumento de carácter preventivo. ¿Qué significa eso? Que antes de que el proyecto se instale, empiece a operar, debe ser evaluado. ¿Para qué? Justamente para evaluar su posible o potencial efecto ambiental que pudiera tener sobre los componentes ambientales, sobre comunidades, sobre la gente, etc. Entonces es preventivo. Es decir, nadie puede decir, mire, yo ingresé a un proyecto y ya está funcionando. No, eso no es así. ¿Ya? En la prensa muchas veces, ustedes van a ver y leer el proyecto tal o cual se empieza. No puede ser porque no ha pasado ni siquiera por evaluación y ya está publicitando que se va a instalar. No es así. ¿Ya? Pero la prensa hace un montón de cosas. Se hace cargo entonces de los potenciales impactos ambientales significativos. Para cuando nosotros estamos evaluando esto, tenemos que identificar estas situaciones. Y tal como yo les contaba, este es el marco jurídico por el cual nosotros nos regulamos. La ley, el reglamento y este procedimiento, o sea, mejor dicho, procedimiento administrativo, que es parte de una ley que rige a todos los servicios públicos. Vamos a ver detalle por detalle. ¿Cuándo un proyecto debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental? No todos los proyectos se deben someter al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿cuál es mi criterio? Vamos de a poquito, colega. Ahí nomás, ahí, déjala ahí nomás. Lo primero que se supone que titulares o los consultores que apoyan a los titulares para cuando están elaborando, ¿cierto? El ingreso porque se supone que el proyecto, hay una etapa de ingeniería, ¿cierto? De indicar qué es lo que se va a hacer. Eso no tiene nada que ver con este proceso de ingreso al sistema. Se supone que el proyecto, bien completo y bien diseñado, debiera ingresar al sistema o que evalúe cómo se ingresa. Entonces, lo primero que hay que hacer o que alguien debería hacer es chequear el listado de los proyectos que están en el artículo 10 de la ley 19.300, o el artículo 3 del reglamento, o sea, el decreto supremo número 40. En función de eso, de esa información que aparece ahí,
yo diría que el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental es casi un manual de cortapalo. ¿Ustedes lo conocen? ¿Sí? Ya. Si ustedes lo leen bien, es como bien fácil ir etapa por etapa y decir, ah, mira, sí, yo chequeo esto y digo, ya, a ver, ¿el proyecto debe ingresar al sistema? No, no, porque no cumple ninguna de esas requisitos que me involucra a mí, que obligatoriamente tengo que ingresar al sistema. Pero yo, que soy buena onda, digo, ya, ok, no tengo que someterlo, pero puedo someterlo voluntariamente. ¿Cuántas veces ocurrió, Sergio, esto de voluntariamente? Una vez, creo, una. Ya, siguiente. Bueno, si en el caso de, por ejemplo, yo digo, miren, la verdad es que no debe ingresar al sistema y tampoco me voy a someter voluntariamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el titular o qué es lo que debería ocurrir posteriormente para que ese proyecto sea ejecutado? Tiene que ir a los organismos pertinentes para tramitar sus permisos sectoriales. Por ejemplo, los de salud, los sanitarios básicamente, algún Senagiomin podría ser también, etcétera. Hay algunos permisos que no son solo ambientales. Hay permisos ambientales exclusivos, permisos mixtos y permisos sectoriales. ¿Ya? Ya, pero si el proyecto debe ingresar al sistema, ¿qué es lo que tengo que hacer yo a continuación? ¿Con qué instrumento someto al sistema de evaluación mi proyecto? Chequeo esto, que esté en el artículo 11 de la ley un listado de los efectos, características o circunstancias de ese proyecto. Si el proyecto, de acuerdo a este listado, ninguna de los elementos o los componentes o los impactos que yo indico no son de estas características, puedo entonces confirmar, yo titular o yo asesor o consultor, decir, mire, no se generan impactos significativos por su proyecto. Por lo tanto, ¿cuál es mi opción? Ah, debo ingresar al sistema, si es que ya lo definí, como una declaración de impacto ambiental. Por el contrario, si los impactos son significativos, vamos, es un estudio de impacto ambiental. La diferencia, esa es. ¿Qué es lo que es una declaración? ¿Qué es lo que es un estudio? ¿Lo sabían? No, ya. Esa es básicamente la diferencia. En la declaración de impacto ambiental, yo titular, yo consultor, le digo a quien está ahí dueño del tema, digo, mira, tu proyecto no genera impacto significativo, ingrésalo por una declaración, o al revés, sí, tiene impacto significativo, ingresa como estudio. ¿Ok? Ya, vamos. Veamos qué tipología. Hay un listado grande. Vamos a, súper rápido aquí. Siguiente. Por ejemplo, tipología que ingresan al sistema por declaración o por estudio. Esto, acueductos, líneas de transmisión, centrales generadoras, reactores nucleares. Siguiente. Aeropuertos, puertos, proyectos. O sea, esto, como le digo, sigue nomás. Está todo listado en el reglamento. Por eso les digo yo que esto es un manual de cortapalos casi. O sea, veo yo mi proyecto, ¿qué significa mi proyecto? Hace todas estas cosas. Ah, churra, está aquí. Entonces tengo que ingresarlo obligatoriamente. Vamos, siguen, ya, hasta ahí. Ya, ahora, cuando yo les decía, oye, ¿y cómo lo ingreso? ¿Como estudio o como día? Aquí tengo que referirme a los artículos 11, o sea, a los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la ley. Siguiente. Por ejemplo, si mi proyecto genera impactos a la salud de la población, a los recursos naturales, al sistema de vida y costumbre del grupo humano, que ya nos comentó Sergio. Siguiente. Recursos de áreas protegidas, sitios prioritarios, paisaje, monumentos, o sea, valor patrimonial en general. Siguiente. Hasta ahí, todos esos elementos que le acabo de mencionar, si genera impacto en al menos uno de esos, estamos estudio de impacto ambiental. ¿Se entiende la diferencia? Ya, perfecto. Entonces aquí está el resumen.
El proyecto debe someterse, yo puedo hacerlo de forma voluntaria, sí, por supuesto, pero también no, y considero que no es necesario, entonces solamente tramitación sectorial. Digan. Sí, una cosa importante, que en el caso de, que yo digo ya, no genera impacto sobre ninguno de estos efectos característicos circunstancias, y quiero ingresar como declaración, yo como titular tengo que presentar el análisis de por Ah, qué no genera ninguno de esos efectos sí. característicos circunstancias cada uno de los elementos que mencionó el director. No es que yo diga, no, yo no genero nada y chao, Claro. no, Sí, tengo que no, no está. justificarlo. Sí, o sea, yo me imagino que ustedes conocen o saben que a nosotros nos llegan así un montón de carpetas. Antes llegaban con mayor frecuencia, digamos, tenemos llenas nuestras oficinas de papeles. Hoy día es mucho más digitalizado el tema, pero igual la cantidad de información que se supone que cada proyecto contiene es justamente para analizar cada una de estas etapas. O sea, si yo digo que una, como decía Sergio, es una declaración, yo tengo que fundamentar efectivamente que no hay ninguno de los efectos, características, circunstancias que están definidos en el artículo 11 de la ley. Tengo que demostrar. Decir, mire, no, esto es una declaración por todos los elementos. O al revés, yo considero que hay impacto significativo en tales y tales temas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso ingreso como estudio de impacto ambiental. Porque puede ocurrir también de que alguien se exceda y diga, no, este es un estudio de impacto ambiental, y nosotros llegamos a la conclusión de que no es un estudio de impacto ambiental. También. ¿Ya? O sea, nosotros definimos esa situación. Somos el organismo público que decide qué es lo correcto que se debe, que ingresa o no ingresa. Siguiente. Aquí hay un esquema bastante detallado de cómo son los procesos. Por ejemplo, en una declaración de impacto ambiental. O sea, ya yo definí que debo ingresarlo como una declaración de impacto ambiental. Hay una serie de etapas. Por ejemplo, nosotros en primer lugar, nosotros como servicio, evaluamos la admisibilidad o no de ese proyecto. ¿Qué significa eso? ¿Lo admitimos o no lo admitimos a trámite? Lo primero. ¿Qué consideramos para admitirlo? Que cumplan los requisitos básicos. O sea, más bien la forma. Viene todo el antecedente, viene con toda la información que se requiere para tener posteriormente una idea de lo que es el proyecto, de entender qué es el proyecto, de entender cuáles son los impactos o no impactos que tiene. Toda esa información es parte de la admisibilidad. Para ello tenemos, por supuesto, una lista de chequeo, por así decirlo, donde decimos, mira, tiene esto, sí, tiene esto, bla, bla, bla. Si no lo tiene, al menos uno no se puede admitir. Por ejemplo, hoy día hay una situación bien particular que como motivo de la modificación del decreto 30, que modificó el 40, es relevante el nombre del proyecto. O sea, si el nombre del proyecto no dice nada, nosotros podemos no admitirlo. ¿Por qué? Ahí estamos custodiando justamente a la ciudadanía. La ciudadanía, que no necesariamente es una personas técnicas que saben los temas de los componentes ambientales o no, tienen que saber al menos el título de la canción, disculpen que lo diga así, el título de la canción, de qué se trata la canción, ¿cierto? Y por lo mismo, por ejemplo, si yo pongo en un proyecto, el nombre podría ser explotación. No dice nada. ¿De qué? Tengo que poner explotación de una mina de cobre. Por ejemplo, ahí ya me está diciendo que esta es una faena minera de cobre. ¿Ya? Y todo lo que significaría. Estoy siendo exagerado, ¿eh? Pero eso es más o menos el concepto. O sea, nosotros hacemos, como les digo yo, la admisibilidad del proyecto en función de algunos requisitos que son una lista de chequeo que nosotros miramos y posteriormente, si estamos ok, pasa a admitir. Esa es la parte, la evaluación de forma. Y posteriormente, vamos, si pasa esa etapa, hay una etapa siguiente que es el fondo. El fondo es la información técnica. Y ahí en ese caso nosotros nos fijamos si el proyecto presentado tiene información relevante y esencial. ¿Han escuchado ese término? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? La información relevante y esencial es justamente la que
nos permitirá a nosotros y a los otros organismos que participan del proceso de evaluación entender el proyecto, comprender si son impactos significativos o no son impactos significativos, si están bien declaradas todos los componentes. Por ejemplo, algo que habitualmente ocurre, que el componente medio humano no es ni siquiera mencionado. Cuando esa situación ocurre en un proyecto, cuando no es ni siquiera mencionado, nosotros podemos hacer una gestión administrativa que se llama término anticipado del proyecto. O sea, el proyecto se para ahí, no sigue su proceso, le devolvemos los antecedentes al titular y si él estima conveniente puede ingresarlo o no con la información completa, más o menos. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esas son las etapas, como les digo, que nosotros deberíamos generar. Entonces tenemos y posteriormente, cuando ya todo eso está en regla, o sí, diríamos que pasó toda esa etapa o pasa esa etapa, nosotros también debemos enviar de manera formal a todos los servicios que participan del proceso de evaluación, que son alrededor de 25 servicios, entre ellos Seremía de Medio Ambiente a nivel local, Seremía de Salud, Senagiomin, la DGA, el SAC, el CONAF, la SEC, etcétera, 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 y adicionalmente a las municipalidades y al gobierno regional. Las municipalidades donde se va a emplazar el proyecto, ¿no? De todos ellos, esperamos, de acuerdo a sus competencias, se pronuncien. O sea, emitan una información escrita, formal, en la cual opinan sobre el proyecto. Opinión o soliciten al titular, porque esa información va dirigida después posteriormente al titular, alguna aclaración, alguna rectificación, alguna complementación, etc. De eso es lo que se despide a los servicios que lo hagan. Y ellos tienen, como dice aquí, plazos bien perentorios. El sistema de evaluación de impacto ambiental, a diferencia de lo que ustedes han escuchado seguramente por la prensa, no tiene infinitos tiempos, tiene tiempos muy acotados. En una declaración de impacto ambiental, el proceso formal de evaluación son 90 días hábiles, como máximo. Hasta podría llegar. Nosotros generalmente al día 80 ya cerramos el proceso. Y en un estudio de impacto ambiental, que es un poquito más de información mucho más compleja, podemos llegar hasta 180 días hábiles. Nuestro cierre ahí son 120 días hábiles. Lo que ocurre es que muchas veces, para que ustedes sepan, y ustedes como son todos ingenieros ambientales, ¿cierto? Ya. Es muy probable que ustedes se incorporen en alguna oportunidad de su vida, ojalá, al servicio de evaluación ambiental. Entonces, para que lo tengan clarito desde ya, es el titular generalmente el que da que el pronunciamiento o el informe que nosotros hacemos, que se llama, que aquí también usamos una sigla, se llama ICSARA, es un informe consolidado de aclaraciones, amplitud, rectificación de información, bla, bla, bla. Súper largo. Nosotros le llamamos ICSARA. El ICSARA es, como les contaba yo, es una consolidación de todos los pronunciamientos de los servicios, que incluye también a la municipalidad el pronunciamiento o del gobierno regional el pronunciamiento. Con toda esa información nosotros lo recibimos y generamos este documento que posteriormente se lo entregamos al titular para que lo responda. Y supónganse ustedes que en un proyecto X, la CONAF le dice, mire, la campaña que usted hizo de fauna o de componente flora y fauna no es la adecuada, le faltó una campaña más. ¿Qué tendría que hacer el titular? Ahí ocurre lo que generalmente nosotros, la verdad que lamentamos que así ocurra, que como yo les indicaba, hay guías, o sea, las guías están no solamente para que lo usemos nosotros, es para que también los titulares y los consultores las lean y vean cuáles son los requisitos mínimos, esenciales para que un proyecto empiece en el día 1, por ejemplo, y termine bien en el transcurso del tiempo al día 90 como máximo en una declaración o hasta el 180 en un estudio de impacto ambiental como máximo. No que se demoren 4 años, por ejemplo. Qué aburrido. ¿Y por qué ocurre? Por eso.
Porque como le faltaba información, y una información importante, el titular o los titulares piden suspensión del plazo, del proceso de evaluación. Entonces piden 1 año de suspensión, o 6 meses. Nosotros no nos podemos negar a eso. Tenemos que otorgarle porque efectivamente le faltó información. Le faltó, o mejor, más que faltó complementar información o adicionar información más contundente. Como nosotros decimos, generalmente lo que exigimos, que los proyectos vengan bien hechos. Como dice nuestra directora ejecutiva, vengan robustos. Eso es el calificativo que indica ella, robustos. O sea, todos los componentes ambientales nos pongan a disposición para que nosotros efectivamente lo podamos evaluar y analizar. Si falta algo, o sea, te faltó una campaña, viejito, tenés que hacerlo, no. O tenés que hacerla, nada más. Bueno, y por esas situaciones, como les digo, los proyectos demoran. ¿Por qué? No es nuestra eh, inconveniente. Nosotros no somos una barrera a la inversión nacional ni al desarrollo económico de la nación. Todo lo contrario. Pero sí queremos que los proyectos que evaluemos estén bien fundamentados, sean sustentables, efectivamente. Como tal, como yo les decía anteriormente, es un instrumento de prevención esto. No podemos nosotros aceptar proyectos que vengan así más o menos, como se dice, ¿ya? Lamentablemente, y espero yo que cada vez sean menos, los titulares o los consultores piensan que este es un trámite que hay que hacer, porque hay que hacerlo, ¿no? Y no tienen conciencia real de lo que significa este proceso. Vamos. Y esto en estudio de impacto ambiental. Es más o menos lo mismo. La única gran diferencia aquí es que los impactos son significativos. Hay más actividades. Básicamente podría ocurrir una consulta indígena, por ejemplo, si hay efectos, o sea, perdón, impactos que por susceptibilidad directa a esa comunidad tal o cual le afecta, ahí se adiciona ese proceso también que está dentro del periodo que nosotros tenemos para realizar el proceso de evaluación. Y también, como creo que lo mencionó ya, ¿cómo se llama? Sergio, aquí incluso pueden llegar hasta una tercera adenda, se llama adenda extraordinaria. En las declaraciones de impacto ambiental, la mayor cantidad son 2 adendas. O sea, 2 informaciones que complementa, que aclara o rectifica al titular en su proceso. Siguiente. Bueno, al término de todo este periodo, nosotros generamos un documento que se llama Informe Consolidado de Evaluación. También sigla, ICE, nosotros llamamos, ¿sí? ICE. Ese ICE resume todo el proceso de evaluación ambiental para una declaración o para un estudio. Ese es el que nosotros analizamos, que nos va a dar la pauta para llevar una sugerencia a la comisión de evaluación. Nosotros no calificamos, ahí hay muchos errores. El SEA califica, no, nosotros no calificamos, por lo menos hasta el minuto. Hasta el minuto es una comisión que se llama Comisión de Evaluación la que califica los proyectos que son presentados, que son evaluados por el SEA, sí, y los demás organismos, pero la comisión es la que califica. Entonces, para hacer eso, nosotros generamos un informe. En ese informe va nuestra indicación de que si el proyecto cumple la normativa, si cumple los compromisos ambientales legales, si cumple todos los requisitos que se solicitó cuando quiere él solicitar permisos sectoriales, perdón, mixtos o ambientales. Y en el caso de las declaraciones de impacto ambiental, que no hay ninguno de los efectos, características o circunstancias, ¿se acuerdan del artículo 11 de la ley? No están. O en el caso de un estudio, sí, el titular se hizo cargo de todos los impactos ambientales con las medidas tales o cuales. Ahí, con esa información, nosotros decimos, comisión, mire, este proyecto nosotros indicamos que debe ser aprobado. O al revés, comisión, nosotros indicamos que este proyecto puede ser rechazado. Y ahí son en total 12 personas. Hoy la comisión la preside la delegada presidencial aquí en la región, la señora Karen Benes.
y la componen el Ceremi de Medio Ambiente, Ceremi de Economía, Ceremi de Energía, Ceremi MOD, Ceremi, uy, pero son, Salud, eso, gracias. Todas esas personas votan, es un voto, cada uno es un voto. Y nosotros como Servicio de Evaluación Ambiental, yo represento al servicio en esa comisión como secretario de la comisión de evaluación. Y yo también soy un voto. Con todos sus votos, mayoría simple, se rechaza o se aprueba un proyecto. Ese es el mecanismo, tal como dice ahí. Y aquí están algo también que pueden ustedes considerar en el caso de una IA que se acredita el cumplimiento, no sé, todo lo que acabo de decir. O en el caso de una DIA, todo lo que yo indico. Esos son los parámetros mínimos y correctos que permiten calificar un proyecto como favorable o desfavorable. Siguiente. Los permisos ambientales sectoriales. Aquí hay una palabra que se usa mucho, que a nosotros no nos gusta porque yo creo que denigra el trabajo que nosotros hacemos y que lo que hacen los abogados en este caso. La famosa palabra que se llama permisología. ¿Han escuchado? Me imagino ustedes, ¿no es cierto? A nosotros nos revienta y cada vez que podemos decirlo en público a donde nos inviten, no nos gusta esa palabra. Es, yo diría que despectiva, como mínimo, ¿ya? Los permisos ambientales sectoriales son, bueno, aquí está la normativa, esto es como un, ¿quién todavía se enseña en conjunto o no? ¿No? ¿O sí? En mi época enseñaban en conjunto. Bueno, esta es una forma de graficar qué es lo que es la normativa ambiental y ahí en particular lo que nosotros evaluamos en el sistema de evaluación ambiental, los permisos ambientales sectoriales y los permisos mixtos. Los mixtos tienen una componente ambiental y una componente sectorial. Nosotros, dentro del proceso de evaluación ambiental, solo nos preocupamos de la parte ambiental, incluyendo los mixtos, porque tienen una parte ambiental, ¿no? Y en particular, sí, estas son todas las, o sea, en cualquier de estos procesos de evaluación, no todos, ¿ah? Pero depende del tipo de proyecto y de las condiciones del proyecto, podrían incluso hasta tramitarse 49 permisos ambientales sectoriales. Y aquí tienen por cada autoridad. La autoridad marítima, yo diría que estos son básicamente y específicamente solo ambientales, permisos ambientales. Y hay una serie de otros servicios que otorgan permisos ambientales mixtos, en particular, no, también es pesca es básicamente ambiental. Aquí yo diría que también es sectorial, aquí ya empieza a ser un poquito sectorial y todos estos trabajos son sectoriales. Nosotros, como les digo, solamente evaluamos y vemos lo que es la parte ambiental de ese permiso. La parte sectorial la tramita el titular posteriormente. Y aquí donde se entrampa la cosa, y sí, sabemos que se entrampa. Incluso puede haber una calificación ambiental para un proyecto favorable y hay algunos permisos que se demoran. Se demoran. Siguiente. Claro, bueno, aquí en particular, cuando una RCA es favorable, ninguno de estos servicios debiera negar un PAS se le llama, un permiso ambiental sectorial, ¿ya? En la parte ambiental, evidentemente, ¿ya? Y es la forma en que debería operar que el titular lleve su resolución de calificación ambiental, diga, mire, yo solicité el permiso ambiental sectorial tanto y usted tiene el deber de generar un documento que dice que está otorgado. Porque la comisión también hace eso, resuelve el otorgamiento o no de los permisos sectoriales. Y en los mixtos, es decir, los contenidos ambientales y no ambientales, claro, igual en el mismo caso, tampoco puede denegar la parte ambiental, pero sí podría cuestionar si es que faltara alguna información o exigirle más información en la parte sectorial. Eso también puede ocurrir. Y ahí, como les digo yo, donde estos temas se alargan. La última parece que está. Sí, eso.
Esta actividad, como ya lo comentaba, es bastante protocolizada y formalizada. Cada etapa tiene su tiempo, cada etapa, cada uno de los funcionarios del servicio tiene claro lo que tiene que hacer en cada etapa. Y eso yo creo que es fantástico, porque nadie debería equivocarse por desarrollar cada una de esas etapas. Y es la labor que nosotros estamos obligados, por ley, como les digo, a hacerla y ejecutarla de manera eficiente y eficaz. Gracias. ¿Consultas? Yo tengo una Sí. consulta. Bueno, el SEA está en todo Chile y me imagino que cada región tiene un contexto diferente con respecto a qué proyectos se ingresan. Quería consultarle de respecto a las regiones que más ingresan proyectos a nivel nacional, porque me imagino que acá en el norte están todos los mineros, pero desconozco el caso centro o sur del país. No sé si es que tiene como un... Sí, ¿Me puede yo hago ayudar? una revisión mensual de cómo estamos a nivel nacional. A ver, la región que tiene más proyectos en cantidad de número de ingresos es la región metropolitana. Por una situación obvia, Sí. son 6 millones de habitantes en Santiago, aquí somos 600.000, creo. O sea, lógica la diferencia. La otra región que tiene también bastantes proyectos es la región de Valparaíso, la región, sí, Valparaíso, y después creo yo que estamos nosotros en tercer lugar como la mayor cantidad de proyectos ingresados. ¿Ya? Ahora, en cantidad de, ¿cómo se podría decir? De número, o sea, cantidad de platas en proyectos de inversión, esta región es la número uno. Nosotros actualmente, con los proyectos que han ingresado, tenemos en cartera, así se llama, en cartera, o sea, pendiente ahí de ser evaluado, más de 20.000 millones de dólares. Triplicamos a la región metropolitana. ¡Uf! Lo que pasa es que aquí son, como decís tú, proyectos mineros grandes, proyectos energéticos grandes. Aquí está el proyecto eólico más grande de Latinoamérica. Creo que está todavía en construcción. Tal. Desaladora más grande de Latinoamérica. También. Aquí está la desaladora más grande. No. Otro proyecto que va a estar no acá, sino que al sur de Antofagasta. Pero de la ciudad de Antofagasta. Entre Taltal y Antofagasta. No, más al sur. Más al sur. Ya. Muy buenos días a todos, a todas, a todos. Muchas gracias por la instancia, está muy bueno el encuentro. Mi pregunta es bastante puntual y va dirigida a qué mecanismos o qué pasos se deben seguir en caso de que un proyecto haya sido calificado desfavorablemente o haya sido rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental y posteriormente a esto el Comité de Ministros lo apruebe, como fue el caso de, por ejemplo, la minera de los bronces integrados o ciclo en Tiltil. ¿Qué se debe hacer después? ¿Qué nos recomendarían ustedes desde su experiencia, desde sus conocimientos? Porque tengo entendido que viene todo un proceso judicial en donde hay que poner un recurso de reclamación o ir a los tribunales ambientales. Pero ¿qué nos recomendarían ustedes para que fuese más efectiva este recurso de reclamación? Ya. A ver, en general, las reglas del juego son las que existen hoy día, que cualquiera, por ejemplo, si hay el Servicio de Evaluación Ambiental Regional y la comisión califica el proyecto de rechazado, evidentemente el titular tiene todo el derecho de hacer un reclamo. ¿Ya? Llega un escrito, tal como lo hemos dicho anteriormente, llega un escrito a nosotros lo diríamos a la dirección ejecutiva, y si en el caso de hacer una declaración de impacto ambiental, la decisión por ese lado está en manos de la dirección ejecutiva. ¿Ya? En el caso de un estudio de impacto ambiental, es también lo mismo, alguien reclama, qué sé yo, pero la instancia de definir sí o no, o quién tiene la razón más o menos, es el comité de ministros. Hoy día, con la legislación que existe tal como está. Eh, mm, y por supuesto, si les va mal ahí, pueden recurrir a todas las instancias judiciales pertinentes.
hasta la Corte Suprema. O sea, puede ocurrir. O sea, nosotros, nuestra pega, por así decirlo, en la región de Antofagasta, termina con la calificación del proyecto. Las instancias siguientes, nosotros las recibimos, pero no las resolvemos aquí en la región. O en la dirección ejecutiva, comité de ministros o instancias superiores judiciales. No sé si... Sí. ¿Sí? Ya, ok. ¿Alguien tiene otra duda? O sea, en sí, se puede decir que se puede determinar que al final de, porque el servicio hace una evaluación en sí y dice si le parece, si tiene la resolución de calificaciones ambiental favorable o desfavorable, Ujú. pero dan su posición Sí. y el comité es el que decide La comisión. en la comisión, obviamente. Y entonces entonces, aunque ustedes den un visto, no un visto bueno, sino que desfavorable, ellos pueden determinar que puede ser favorable, Por supuesto, aunque ya. por supuesto. Lo que sí tienen que fundamentar por qué. Sí. O sea, en la comisión, cada persona que vota, yo, por ejemplo, que soy el secretario, yo le pido, Seremi de Medio Ambiente, su calificación, por favor. Y él dice, mire, yo estoy a favor de este proyecto por tales y tales motivos o en contra por tales y tales motivos. O sea, tiene que fundamentar. Y eso queda en un acta. Y esa acta es pública. O sea, después puedes ver cualquier persona que dijo fulanito cuando votó y dijo que era rechazado o aprobado. ¿Te fijas? Claro, de hecho, esa acta que queda, que nombra el director, es la que después pueden utilizar un reclamante para presentar el recurso ante el Tribunal Ambiental, Corte Suprema o cualquier otra instancia judicial posterior. Tiene materia para fundamentar su postura. Yo tengo Sí. una consulta con respecto al retraso en la evaluación de los proyectos. Bueno, usted nos comentaba que no es un asunto del servicio, sino más bien de la preparación de los componentes Ujú. del informe de los titulares. Mi pregunta, o sea, mi consulta es, eso, bueno, los titulares generalmente contratan consultoras que se encargan de llevar todo este proceso. Y obviamente, como usted dice, hacen falta que ingresen proyectos robustos de cosas de hacer más o menos No, expedito, no. la Sí. línea de Mm. seguimiento. ¿Qué recomendaciones podría hacerle a las consultoras o qué cambiaría usted para que cambie eso? Como que ingresen proyectos más robustos, no sé si más profesionales del área, más, porque me imagino que como son Sí. proyectos grandes, debe Sí. ser complicado abarcar todo. Entonces, ¿qué recomendación haría usted en ese caso? Sí, mira, en mi humilde opinión, es que, claro, a ver, nosotros notamos voy a hacer un poquito de historia, durante el periodo del COVID-19, ¿cierto? Donde muchas de las actividades fueron restringidas a todo nivel, muchas de los proyectos que fueron ingresados les faltó, por razones obvias, el complementar información, ¿ya? Que si yo no podían hacer una campaña de terreno porque estaban prohibidas las salidas, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, claro, ahí fue evidente y obvio que hubo un bajón de la calidad de los proyectos. Pero ya pasó esa etapa. Con motivo de esa situación, yo creo que muchas de las consultoras también se vieron un poquito afectadas. A lo mejor se les fueron muchos profesionales a otras cosas o bajaron también la demanda que tenían ellos como consultora. Entonces, ahora recién están como retomando el mismo nivel de técnico que tenían antes del COVID. ¿Ya? Ese es un fenómeno que yo creo que no solamente ocurrió ahí, sino que a nivel nacional y mundial, en que todas las actividades decayeron su excelencia, etcétera. Yo creo que están en un buen pie hoy día, pero de todas maneras es muy importante esto que está aquí. Ustedes son los profesionales que en algún minuto se van a desempeñar o en el servicio, o en una empresa, o en una consultora. La calidad técnica de lo que ustedes le propongan, sugieran, evalúen y analicen es del ser humano, digamos así. ¿Te fijas? Y claro, yo creo que, como te cuento, yo creo que hubo esa baja, pero hoy día ya están como retomando un poquito más el nivel que tenían antes. De productos. ¿Puedo complementar antes la respuesta? Sí.
Sí, otra cosa que yo le recomendaría a todos los titulares, que por favor hagan participación ciudadana anticipada. Ah, bueno. La participación ciudadana anticipada no es obligatoria hoy en día. Eh, Hay sí instructivos para hacerla en caso de hacerla voluntariamente, pero la verdad es que se ahorra un montón de problemas cuando la hacen. ¿Por qué? Porque ahí en el fondo el titular se presenta a la comunidad, dice quiero presentar este tipo de proyecto, esto es lo que voy a hacer, este es el objetivo, y primero que nada conocer a gente con la que se va a relacionar, con la que van a ser vecinos eventualmente, y además le permite hacer un buen levantamiento de información previa, sobre todo lo que es para los sistemas de vida y costumbre de grupo humano, que son uno de los componentes que yo evalúo en este caso. Y muchos de los proyectos a los que se les da término anticipado, yo diría que más de la mitad, siempre se van por ese tema, la gran mayoría, porque presentan una información de base mala en cuanto a la comunidad donde se va a emplazar el proyecto. Entonces, a la hora de descartar los efectos, características, circunstancias del literal 7, del artículo 7 del reglamento, la verdad es que no tenemos la información para evaluar si está bien siquiera o está mal. Entonces, con ese tipo de cosas de deficiencia, el proyecto lo mandamos para la casa. Entonces, esa es la verdad. Yo recomiendo siempre el tema de la participación ciudadana anticipada, porque les va a ayudar a robustecer su proyecto y a generar incluso medidas que la comunidad considere acorde a lo que ellos están proponiendo. La profesora tenía... Sí. No, bueno, a ver, era para preguntarle su opinión o qué se puede hacer, porque me acordé de este caso que pasó creo que en Atacama cuando apareció la foto del Ah, pájaro y del ave y decía se recomienda eliminar porque puede estar en la zona de influencia. ¿Qué pasa si ustedes se encuentran con algo así? ¿Qué pasó ahí con el desenlace? No sé si será pertinente comentarlo ahora, pero más o menos. No sé si se acuerdan de esa noticia, sí, creo que fue sí, Antofagasta claro. Mineral, Fue en Atacama, sí. en Atacama, Claro. sí. Eso, La verdad es eso, que no sé el desenlace, ¿eh? Pero sí el servicio tomó acciones. Entiendo que lo presentó a las entidades respectivas para que efectivamente esa situación se corrigiera o se modificara. Aquí en la región no nos ha pasado esa situación, ¿ya? Por lo menos hasta este minuto. Pero puede ocurrir. Pues, mira, eso es lo otro. Qué bueno que me acabas de comentar eso, porque me acordé de algo que ustedes como profesionales de medio ambiente deben siempre tener presente. Las empresas, cuando presentan este tipo de temas, declaraciones o estudios, no siempre, pero en algunos casos, no voy a dar nombre para proteger a los inocentes, el encargado de medio ambiente de esa empresa ni siquiera está enterado del proyecto. Entonces se lo dejan en manos de los consultores. Entonces el consultor hace su pega, claro, está bien, pero nadie revisa si esa cuestión va a ser bien presentada, como que lo que yo creo que ocurrió en este caso. Porque según entiendo, según lo que supe, o supimos todos en realidad, que fue un documento que estaba siendo corregido en la consultora. Y después, claro, alguien por error lo mandó y el titular no se fijó que la cuestión tenía eso. Y por último, le preguntaba, oye, ¿y esto que está aquí cómo? Llegó y le mandó. O sea, fue como, le llegó el fierro caliente y lo tiró al tiro al lado. Eso yo creo que ustedes, en particular, que se están preparando en esta disciplina, y si ustedes en algún instante son encargados de medio ambiente, que lo más probable que sí sean, deben ser rigurosos con la información que manejan. Porque así pueden ocurrir estos sucesos. Al contrario. Como te digo, yo no sé, la verdad que no hemos seguido ese tema porque era bien anecdótico. Gracias. Sí. Ah, sí. Claro, formó una polémica y todos opinaron del cuento, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, para finalizar agradecemos al CEA por su presentación y por la importante información compartida. Y para finalizar este ciclo de charlas, queremos agradecer a todos nuestros expositores y a ustedes los presentes por hacer esto posible. Y ahora les invitamos a un coffee break donde podrán continuar las discusiones y compartir ideas. Muchas gracias a todos y a todas. Y pasar a retirar guías que nos trajo el CEA, por favor.